Bueno, pues vamos a comenzar la presentación. Antes de nada, darle las gracias a Citibar por acogernos hoy. Y hoy, como sabéis, vamos a hacer una presentación de dos libros que además luego tendréis ahí la posibilidad de adquirirlo y de que lo firmen los autores, ¿de acuerdo? Bueno, me voy a presentar en primer lugar. Soy Pablo Vergel y soy profesor de Sociología de la Universidad de Alicante, que estoy en intercambio en la Universidad de Córdoba. Y aprovechando que estaba aquí, ahora mismo ustedes deben saber que se encuentran en una de las mecas y epicentros de la cultura ufológica, u ovni. Entonces, pues me hacía mucha ilusión venir aquí a presentar no un libro, sino dos. Voy a hacer una pequeña presentación mía, de la editorial y de mi libro, y luego daré paso a uno de los mayores talentos y jóvenes, bueno, no tan joven, promesa de la ufología argentina, Mauri González. Y bueno, pues vamos a pasar una velada divertida y en la que vamos a intentar, pues, no sé, darle un poco la vuelta al fenómeno ovni desde distintas perspectivas, ¿de acuerdo? Este es el libro del que voy a hablaros yo hoy, se llama Más allá de la incógnita ovni, y es un libro que escribí hace cerca ya de 8 o 10 años, pero bueno, dentro de lo que cabe, las conclusiones a las que llegué creo que siguen vigentes, y para mí es un honor venir aquí y compartirlo con la audiencia argentina, ¿no? Como digo, es un libro en el que tengo una especie de pequeña de formación profesional sociológica, al ser profesor de sociología, y en el que dejo entrever un poco cuáles son un poco las claves psicosociales del fenómeno, ¿de acuerdo? Aquí sé que tenéis una manera de abordar el fenómeno muy pop, como podéis ver, todo está lleno de merchandising, de aliens, de platillos volantes, ¿no? Y forma parte del fenómeno, pero vamos a ver un poco cómo se conforma esa cultura, ¿no? Cómo se llega a esa idea de lo extraterrestre a lo largo de la historia. Voy a hacer una pequeña revisión. Y luego, lo más importante, os voy a plantear 10 teorías posibles sobre el fenómeno ovni, que yo creo que es lo más interesante. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, una de ellas es la que yo abogo, es la que intento siempre defender. Y bueno, pues por supuesto luego bajaremos aquí y nos podemos tomar un té, una cerveza, un fernecola con ustedes y discutir largo y tendido lo que queráis, ¿de acuerdo? Bueno, antes de nada, como soy profesor, tengo de nuevo siempre un poco de formación profesional, hay que definir qué es un ovni, y todo el mundo creo que sabéis lo que es un ovni, ¿no? Objeto volante no identificado, ¿vale? Pero aquí hay una dualidad extraña, porque realmente si el ovni significa... Bueno, antes te voy a decir que ahora sabréis que ya no se dice ovni, ahora se dice FANI. ¿Por qué? Bueno, es una larga historia, pero ahora se dice fenómeno anómalo no identificado, porque el Pentágono parece ser que quiere desestigmatizar la idea de ovni y que las fuerzas aéreas, cuando hablen de ovnis, sus pilotos no tengan miedo, no les acusen de... Bueno, aquí tenemos a gente que viene del mundo aeronáutico. Cuando un piloto, por ejemplo, habla de que ha visto un ovni, a lo mejor le pueden hacer una revisión psicológica. Sin embargo, si ya habla de FANI, parece que estamos a una actualización del fenómeno, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que todo el mundo tenemos claro lo que quiere decir un ovni, literalmente, pero realmente, cuando hablamos de ovni, ¿pensáis que hablamos realmente de esto? ¿De una luz en el cielo o de algo más? Probablemente el imaginario colectivo, cuando oye hablar de ovni, y si dais un paseo por la techada lo veréis claro, tiene una idea mucho más exótica, delirante y mucho más rica, ¿no? Que tiene que ver con lo extraterrestre. De hecho, si buscáis ovni en Google, aquí tenéis las distintas imágenes que vais a encontrar. O sea que realmente parece que estamos hablando de un objeto volante no real, que no puede ser, pero luego la gente realmente, su imaginario, va a ir mucho más allá, ¿vale? Por eso, cuando alguien dice que ha visto un ovni, ¿qué dice que ha visto? Complicado, ¿no? El otro día nos comentabas con un piloto, ¿habías visto un ovni? Sí, pero si al final estuviéramos hablando de luces en el cielo solo y exclusivamente, sería un fenómeno bastante menos atractivo del que es. Entonces, quiere decir que se le han asociado una serie de significados bastante interesantes. Y esto tiene que ver mucho con la cultura popular de la que hemos hablado, ¿no? Desde finales de los años 50, cuando se habla de ovnis, se habla sobre todo de platillo volante, ¿vale? Eso fue un poco la correlación que ha habido siempre.
Y estos pilotos o estos platillos volantes, pues ya sabéis por quién están tripulados, ¿no? Muchas veces, bueno, aquí tenéis a Kenneth Arnold, este es el episodio o el paciente cero de la ufología, en 1947, observa lo que él dice que es una nave espacial que se movía como un platillo volante. ¿Habéis tirado alguna vez un platillo, un frisbee en el agua o una piedra que va dando saltos? Pues él dijo que se movía de esa manera y la gente, los medios lo interpretaron mal y lo acuñaron como un platillo volante, como veis, de este tipo. Esto va a hacer que poco a poco se vaya desde el año 47 produciendo una evolución del fenómeno. Pero ya en el año 47 se produce el famoso incidente Roswell, donde ya dicen que un platillo volante ha aterrizado, ¿no? Como veis, nada más empezar la idea del fenómeno ovni ya está en permanente evolución. Con el paso de los años, aquí tenéis uno de los tantos, aquí si vais a alguna tienda podéis ver algunos más, uno de los tantos y tantos tipos de naves que se han visto. Y hay una cosa curiosa, los avistamientos de ovnis también tienen modas. Por ejemplo, en los años 50 tenías cosas así, este tipo de platillo volante, pero por ejemplo en los 90 se pusieron de moda los triangulares. Este fue el que vio Kenneth Arnold. Bueno, han sufrido distintas modas a lo largo de los años y los avistamientos van evolucionando. Es cierto que también en los últimos años han pasado de lo que se llamaban ovnis de tuercas y tornillos, de chapa y metal, con escalerilla y patas. De esto Mauri luego va a hablar, ¿no? De las escalerillas y de las patas, que van a ser muy importantes. Ahora hemos pasado a unos ovnis que son más holográficos, mucho más etéreos, ¿no? Y esto cualquier persona aquí en el valle de Capilla del Monte podrá dar fe de este tipo de avistamientos, ¿no? Pero por supuesto estos ovnis no vienen solos. También tenemos lo que diría nuestro amigo Caravaca, vaya fauna. Aquí tenéis cómo han ido evolucionando los distintos tipos de extraterrestres a lo largo de los años. Por ejemplo, en los años 50 eran muy habituales los robots, ¿de acuerdo? Y luego los llamados nórdicos, ¿de acuerdo? Eran personas humanoides de piel blanca, pelo rubio y que culturalmente, o bueno, por así decirlo, culturalmente no, informalmente les han llamado los nórdicos. Luego, poco a poco, a la vez que ha habido una evolución clara, este también luego Mauri os va a hablar mucho de él, el gigante de 3 ojos, pero ya veis que aquí empiezan a aparecer unos personajes que tendrán mucha popularidad. Son los llamados grises, que no sé por qué muchos los representan como hombrecillos verdes, pero aquí los tenéis, ¿de acuerdo? Y luego, como veis, ha habido una gran evolución. Sin embargo, hay que decir que desde hace un tiempo, y sobre todo con el fenómeno de la abducción, este es el gris, el extraterrestre que se ha quedado dentro de la cultura popular como el más reconocible. Pero bueno, aquí ya vemos una cosa que es lo curiosa que es esta diversidad tanto de naves como de tripulantes. Y esto va a reflejar que a lo mejor esto está conectado con un tipo de psique, con un fenómeno psíquico o un fenómeno mental, más que con un fenómeno que está abierto a interpretación que con algo real o literal. Porque ¿qué sentido tendría que todos este tipo de naves nos estén visitando tan diferentes o todos este tipo de razas? No sé si sabéis que hay inventarios de más de 10.000 razas extraterrestres. Parece ser que eso es poco compatible con una visita a un contacto extraterrestre convencional, ¿no? Que por cierto se podría dar algún día, pero sería incluso difícil de explicar todo este tipo de fenomenología que se ha producido, ¿no? Entonces, ¿ante qué estamos? Bueno, vamos a ver luego algunas teorías, ¿no? Como he dicho, ahora voy a hacer un pequeño repaso histórico. Aquí tenéis el famoso encuentro de Adamski, que inaugura la época de los contactados, porque hay un momento que se empiezan a ver las luces en el cielo, pero estas bajan y luego los tripulantes empiezan a contactar con los humanos y nos dan un tipo de mensaje muy claro, un mensaje siempre de advertencia sobre el mundo, el fin del mundo, el apocalipsis. Debemos, por así decirlo, tratar de proteger y cuidar el planeta Tierra,
porque si no podemos estar abocados al apocalipsis. Todo este tipo de mensajes, por supuesto, tienen un contexto, y el contexto es el final de la Segunda Guerra Mundial y la explosión de las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki, que generan un horizonte muy incierto a la humanidad, ¿de acuerdo? Más adelante, como veis, la evolución del fenómeno va a ir de luces en el cielo, ovnis que aterrizan, contacto con ellos, pero luego hay gente que afirma haber sido secuestrada por extraterrestres, ¿de acuerdo? Es el famoso fenómeno de las abducciones, que durante décadas tuvo un pico en los años 80, muchísima gente afirmó haber sido secuestrada por extraterrestres, ¿de acuerdo? Esto también es un fenómeno que ha evolucionado con el tiempo. Aquí tenéis a Betty Barney Hill, que es quienes inauguran esta etapa y que luego tendría su gran cima en libros como Willis Trigger y Communion, donde cuenta pues, una sucesión de historias, a veces algo traumáticas y algo terroríficas, todo se ha dicho. Bueno, aquí tenéis una revista Stendek. Poco a poco, una vez que va desarrollándose el fenómeno OVNI, va a haber un fenómeno muy importante, que va a ser gente que se dedica a investigar el fenómeno desde el primer momento, ¿no? Y esto va a ser muy importante también. Luego, por supuesto, aquí podéis reconocer el impacto que va a tener no solo en la investigación, sino en la cultura popular. Poco a poco vamos a ir viendo cómo la idea de la presencia o el contacto extraterrestre va a ir permeando la cultura. Aquí tenéis 40.000 ejemplos. Merchandising, libros, películas, vais a encontrar todo tipo. Y luego, por supuesto, una serie que nunca os dejaré de recomendar, Ancient Aliens. Su rigor científico es discutible, pero como fuente de entretenimiento o siesta, no lo dejáis dejar pasar, ¿no? Y es una serie de enorme éxito, que ya sabéis que lo que se dedican es un poco a hacer una revisión de la historia de la humanidad con una óptica o un prisma extraterrestre. Aquí Erich von Däniken, no sé si lo conocéis también, es precursor de la idea de los astronautas ancestrales, que por primera vez desde Argentina, Mauri González, luego lo va a explicar, le da la vuelta a la hipótesis de los astronautas ancestrales de manera magistral. Erich von Däniken hizo varios libros en los años 60 y es la persona que más libros ha vendido en el mundo. Estamos hablando de alguien que probablemente en América, en Europa, casi todo el mundo tiene un libro en su casa de Däniken. En los carros de los dioses, el oro de los dioses. Bueno, si hurgáis en vuestras bibliotecas, este y el Triángulo de las Bermudas no suelen fallar. Y luego también el fenómeno OVNI ha dado lugar a fenómenos un poquito más extravagantes y exóticos. Aquí tenemos nuestro amigo mexicano, donde, bueno, realmente también hay que tener en cuenta que el OVNI, hay que ser sinceros y honrados, también ha tenido mucho de fraude y de profecías que luego nunca se han cumplido, ¿de acuerdo? Pero bueno, más allá de todo esto, hay gente que se ha dedicado a contemplar el fenómeno OVNI de otra manera. Por ejemplo, Jacques Vallée, Pasaporte a Magonia, un libro que también hemos traído ahí, donde hay gente que empieza a investigar y a darle validez al OVNI, pero no desde la literalidad de los testimonios, intentando ver qué significado, qué simbolismo puede haber detrás. ¿Por qué la gente dice que ve cosas? No se preocupa tanto por la literalidad o por qué hay de realidad, sino por qué la gente experimenta algo y por qué tiene, por así decirlo, la misión casi divina de contarlo y difundirlo, ¿no? Este libro, como os digo, es fundamental. Es un libro que hace un estudio antropológico y folclórico y se da cuenta de que muchos de los encuentros ovnis de la actualidad hay un hilo conductor con los encuentros de la Edad Media, los encuentros de las culturas ancestrales, ¿no? Básicamente se dan cuenta de que hay algo ahí que es un sustrato similar o único, ¿no? Esto lo voy a pasar. Aquí tenéis las hadas, también súper importante, pero esto lo voy a pasar. Y luego también, ¿sabéis quién es este? San Pablo, camino de Damasco. ¿De acuerdo? Hay una conexión súper importante que yo es la que trato de asociar entre fenómeno ovni y religión. De hecho, ya hemos visto antes a Adamski, muchos de los avistamientos ovnis
luego darán paso, y aquí en Capilla del Monte podéis tener ejemplos cercanos a religiosidad o espiritualidad. Lo que era un fenómeno tecnológico de tuercas, tornillos, láser, rápidamente y siempre va a tener una conexión con la espiritualidad. Y esto para mí es fundamental, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenéis eso. Bueno, pues entonces ahora vamos a ver 10 teorías sobre lo ovni, ¿vale? Vamos a hacer un repaso somero. ¿Les parecen muchas o pocas? En principio bien, ¿no? No sé si me he quedado corto, me he pasado. Hay gente que va a decir, pero si son extraterrestres, ¿qué me estás contando, no? O todos son tonterías, ¿no? Pero bueno, realmente hay más, podríamos hablar de más, pero vamos a hablar de 10, ¿de acuerdo? Las teorías. La primera, la hipótesis extraterrestre. Desde 1947, el avistamiento de estos ovnis o estos encuentros extraños ha sido interpretado con que estamos siendo visitados por extraterrestres. Una hipótesis que es perfectamente plausible, pero ¿cuál es el problema? No tenemos ninguna prueba objetiva de que haya ocurrido. Y es extremadamente problemático que con tantos avistamientos, cada año se ven 60 o 70.000 avistamientos ovni, no se haya producido ninguna prueba palpable. Otra cosa que también llama mucho la atención, y es muy sorprendente, es que desde que existen cámaras en los teléfonos móviles, adivinad qué ha pasado. Se ha reducido enormemente el número de encuentros cercanos. De avistamientos de luces en el aire se han explotado, pero de nuevo volvemos a decir lo mismo. No estamos estudiando luces en el cielo. Si estuviéramos estudiando solo eso, nos dedicaríamos a la cultura aeronáutica. Entonces, ¿por qué ha pasado eso? Bueno, hay gente que está entrando a entender que probablemente la presencia de tener dispositivos móviles y cámaras en nuestros teléfonos ha hecho que ahora, a la hora de que se cuenten ciertos relatos y no existan pruebas gráficas se haya reducido un poquito la credibilidad de estos fenómenos. ¿De acuerdo? Entonces, la hipótesis extraterrestre sigue siendo algo válido. De hecho, es algo que puede ocurrir, porque a mí todo el mundo me dice, es muy difícil que estemos solos en el universo, y es probablemente verdad, pero eso no significa que en la inmensidad y el infinito del cosmos y de los tiempos cósmicos coincidamos. Probablemente estamos muy lejos de cualquier civilización. Aún así, es posible, es una hipótesis plausible, pero que parece que no puede explicar la cantidad de casos llamados OVNI que se han producido hasta ahora. ¿De acuerdo? Entonces, nada, seguiremos esperando, mirando a los cielos, y quizá algún día tengamos esa gran sorpresa. La semana que viene Spielberg estrena una película nueva, quizá la mejor campaña de marketing sería que apareciera. Otra que también os va a ser conocida, la hipótesis extradimensional. Hay gente que desde hace años viene diciendo que no estamos ante extraterrestres, que son seres de otras dimensiones. Esto también tiene que ver con un boom de lo cuántico. Ha habido desde hace muchos años muchísimo teorías y avances con la física cuántica, y es cierto que teóricamente se habla de que existen otras dimensiones. ¿Quién dice que estos encuentros que se ven podrían ser fogonazos de otras dimensiones que bajo ciertas circunstancias se producen? ¿De acuerdo? Entonces se llegaría a entender que nunca dejarán ningún rastro material. Estaríamos ante una presencia, por así decirlo, casi metafísica. Entonces, bueno, esto sería una explicación que luego veremos. Mauri González, en su libro El secreto de Vorónez, pone sobre la mesa y demuestra de manera palpable que es una hipótesis válida. ¿De acuerdo? 3. Esta la gente últimamente también la está utilizando mucho. ¿Sabéis por qué también? Porque hay gente que se sorprende mucho. Bueno, antes hemos dicho que probablemente no estemos solos en el universo, pero ¿no es mucha casualidad que los extraterrestres se parezcan y sean humanoides como nosotros? Es extremadamente inusual. En un universo tan rico y tan variado y tan salvaje,
que sean como nosotros. Entonces hay gente que dice que realmente que no, que los extraterrestres que nosotros vemos aquí son los humanos del futuro que por razones que no sabemos estimar vienen a visitarnos. Mauri González en su libro marida la número 2 con la número 3, ¿de acuerdo? Pero es una hipótesis interesante y hay gente que la reclama bastante tiempo. 4. Esta me encanta. Hay gente que dice que realmente estamos viviendo una simulación. ¿Habéis visto Matrix? Pues hay gente que dice que estamos viviendo en un entorno computacional. ¿Y qué serían los extraterrestres? Pero no solo los extraterrestres, los fenómenos paranormales, cualquier cosa extraña que vivimos, un fantasma, un vampiro, un hombre lobo, el sentido de déjà vu. ¿Sabéis lo que es el déjà vu? Todo eso serían fallos informáticos. Sería la prueba de que vivimos en una simulación. Y estos ovnis serían nada más que glitches, errores del sistema, como cuando se te cuelga el ordenador. Es una hipótesis bastante descabellada, pero hay mucha gente que está diciendo que no es algo descartable, que seamos producto de una simulación. Es algo que podría ser. Mito arquetipo. Esto, quien haya leído a Gustav Jung, aquí en Argentina la psicología y la psiquiatría tienen bastante predicamento, y ha habido mucha gente que dice que los ovnis son arquetipos que forman parte de nuestro inconsciente colectivo. Y siempre han estado ahí. Y van mutando y evolucionando con la sociedad, pero esa idea se sigue perpetuando, ¿no? La idea del arquetipo colectivo o el mito, ¿no? Va a haber mucha gente que haya estudiado la ufología desde el mito, ¿vale? Luego, fenómeno antropológico. Y esta es la hipótesis que voy a pasar más por alto, porque luego es la hipótesis que yo defiendo en mi libro Más allá de la incógnita ovni, ¿de acuerdo? Y es la idea de que yo tengo la teoría de que los episodios o los fenómenos ovnis realmente es algo con lo que estamos programados para experimentar, por razones evolutivas. Luego intentaré explicarlo, probablemente fracase, pero lo voy a intentar. Este sería el fenómeno antropológico. 7, fenómeno folclórico. Como he dicho antes, Jacques Vallée hace muchos años publicó Pasaporte Amagonia y se dio cuenta que los mitos de las hadas medievales europeas, o muchas de las... ahí tenéis el libro de los extraños de Acevedo y Berlanda, un libro espectacular escrito por 2 argentinos, donde se da cuenta que existe un hilo conductor entre los mitos chamánicos y las experiencias extraterrestres actuales. Entonces eso al final hay gente que está empezando a darle forma de que, bueno, puede tratarse de algo folclórico en el sentido de cultura popular o cultura ancestral, ¿de acuerdo? Solo que en la edad de la modernidad se interpreta de manera más moderna, ¿de acuerdo? Esta también es bastante interesante. Hay gente, y esta de nuevo Mauri González también la utiliza en su libro El secreto de Voronezh. Parece ser que hay gente que piensa que hay una realidad paralela dentro de nuestra realidad, no sé, una otra dimensión, donde hay gente tipo Elon Musk o magnates que están desarrollando siempre, o gobiernos como el chino, tecnología que es tan alucinante que creemos que es de otro mundo. Entonces, lo ovni sería esta vanguardia, esta avanzadilla que siempre está un poco por delante de nuestro estado de la tecnología actual. Esto tiene que ver mucho, por ejemplo, con el Área 51 en Estados Unidos. Hubo muchos avistamientos que al final eran prototipos secretos de naves u otro tipo de artilugios. Ahora mismo, por ejemplo, todos estos vídeos que veis de los WAP, hay gente que interpreta que son drones chinos o tecnología china que no somos capaces de interpretar. Luego veremos que Mauri es capaz de aunar la 2, la 3 y la 8, ¿de acuerdo? La nueva, Sistema Planetario de Control. Esta es muy complicada, pero si habéis leído a Freixedo, La Granja Humana, o habéis leído Defendámonos de los Dioses, o habéis leído a Charles Ford, cuando dice que la humanidad es la propiedad de alguien, hay gente que dice que realmente la Tierra puede ser una granja de otros seres superiores
en la que simplemente, bueno, pues estamos a su merced. Y pone un ejemplo que a mí me produce terror, que es, por ejemplo, el de un animal que está en la granja y un día se pone malo. ¿Qué va a hacer el granjero? Pues lo lleva al veterinario, pues de repente el animal está en un prado, lo meten en un coche, lo duerme el veterinario, lo anestesia y se despierta al día siguiente con cicatrices y sin saber lo que le ha pasado. Pues ellos hacen el símil similar. Ellos dicen que la humanidad quizás seamos el zoo o la granja de unos seres superiores a los que somos incapaces de comprender y estamos totalmente a su merced. Da un poquito de mal rollo, pero había que ponerlo sobre la mesa. Y luego hay gente que dice que todo lo que he dicho son tonterías, que nada de esto es realidad, de que todos son confusiones, malentendidos, estafas, fraudes y ganas de notoriedad. Bueno, es verdad que dentro de la cultura mediática actual es algo que se puede llegar a pensar, pero si pensáis realmente, este tipo de experiencias, como hemos visto antes, se llevan reproduciendo durante toda la existencia de la humanidad. Antes de que existiera José de Cer, o antes de que existiera periodistas o programas de televisión o radios, que quizá parte del fenómeno pueda ser fraude o pueda ser confusiones, es verdad, pero yo siempre he pensado que hay un sustrato de realidad. Bueno, aquí tenéis, como hemos dicho, un esquema final, especulativas, moderadas, negacionistas, y ahora voy a intentar explicar mi teoría, y con esto acabo, ¿no? ¿Qué es para mí lo ovni, no? Bueno, antes de nada, una advertencia, no es una teoría exhaustiva, no puedo explicar todos los casos. ¿Por qué digo esto? Porque a veces cuento mi teoría y me dice alguien, por ejemplo, es que 15 personas vieron algo, digo, yo no lo puedo explicar con mi teoría. Pero, bueno, creo que puedo explicar buena parte de los casos que se producen. Es otra manera de abordar el fenómeno, sujeta a validación y refutación. Es decir, yo encantado de que la gente pues, no esté de acuerdo conmigo. ¿Vale? Y el punto de partida, ¿cuál es mi punto de partida? No existen datos materiales u objetivos incontestables que avalen visitas de extraterrestres. Si se revelara un contrato extraterrestre hoy mismo, no podría explicar la amplitud y diversidad de casos producidos. Estamos ante algo más. Si mañana, por ejemplo, llegara un platillo volante a la Tierra, el caso de Voronezh seguiría sin ser explicado. O el caso de Betty Barney Hill. Es otra cosa. Sin embargo, existen multitud de experiencias reales de impacto trascendente, ¿vale? ¿Cómo podemos aproximarnos a ellas? Pues yo lo voy a hacer desde la metafísica, la psicología social y la antropología. La hipótesis. Yo tengo la teoría de que existe una predisposición cognitiva dentro de nuestras mentes que se activa bajo ciertas circunstancias y que está relacionado con los estados extraordinarios de conciencia. Estos episodios proporcionan episodios fundacionales que proporcionan el nacimiento de religiones trascendentales. Es decir, en nuestro equipamiento humano estamos programados para tener este tipo de experiencias extraordinarias, que en la antigüedad se llamaron dioses, hadas, culturas chamánicas, y hoy se llaman extraterrestres u ovnis. Hay algo en nuestro cerebro que, bajo determinadas circunstancias, y muchas veces el uso de ciertas sustancias alucinógenas o enteógenas pueden propiciarlo, la meditación, ciertos estados de ánimo pueden hacer que sea más propicio a tener este tipo de experiencias. Nuestro cerebro ha acabado integrando el potencial de estas experiencias en nuestra arquitectura cognitiva, psíquica y arquetípica. En cierta manera, estamos programados para tener este tipo de experiencias. Perdón. Esto sería un poco la estructura que os planteo. Se han fastidiado los números. Como cualquier experiencia extraterrestre, para mí, o llamada extraterrestre, tiene una ruptura de lo cotidiano, un encuentro con entidades sobrenaturales, hay un regreso y un mensaje, unas consecuencias y una amplificación del mensaje. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Bueno, este tipo de experiencias son adaptativas porque han propiciado el nacimiento de religiones. ¿De acuerdo? Este tipo de experiencias fomentan que aparezcan religiones, este tipo de experiencias extraordinarias.
Como hemos dicho antes, Pablo de Tarso, cuando se cae del caballo camino a Damasco, tiene un tipo de experiencia, pero hay miles en todas las religiones, de gente que dice haber visto algo imposible. Y eso siempre se utiliza como un episodio fundacional, ¿de acuerdo? Los humanos desarrollan... ¿Por qué este interés evolutivo en que haya religiones? Bueno, porque las religiones tienen ciertas ventajas para los grupos humanos. ¿De acuerdo? ¿Qué beneficios aportan? Cohesión y solidaridad social, regulación moral, gestión de la incertidumbre, transmisión de valores y gestión del cambio social. Por así decirlo, los grupos humanos que en su historia desarrollaron religiones se adaptaron mucho mejor al devenir de la evolución que los que no. Entonces, en cierta manera, esta idea de episodios sobrenaturales acaba siendo complementaria de la idea de religión. ¿De acuerdo? Entonces, desde mi punto de vista, cuando alguien dice haber tenido una experiencia ovni, es un tipo de experiencias que se han dado toda la historia de la humanidad. Si os fijáis, no existe prácticamente una cultura en la Tierra que no tenga religión. Y si lo pensáis, ¿es rentable adorar a dioses? ¿Por qué dedicamos recursos ingentes en construir templos? En adorar a alguien que yo sepa que no tenemos prueba de que existe. ¿Qué rentabilidad hay? ¿Por qué los humanos tienden a formar religiones? Yo, desde mi punto de vista, creo que aquellos grupos, independientemente de que creamos o no en la existencia de Dios, aquellos grupos que tienen religión acaban siendo más competitivos evolutivamente. Y de hecho, si miráis en la historia de la humanidad, todas las culturas acaban desarrollando religiones. ¿Cómo se desarrollan las religiones? Necesitan episodios fundacionales, raptos, rupturas, episodios donde se produce un contacto con estas entidades que va a hacer que se legitime la religión. ¿Qué sería lo ovni? Bueno, lo ovni sería la sucesión de estas experiencias a lo largo del siglo XX en un contexto que ha impedido que se desarrolle la religión. Aún así, una religión mayoritaria. ¿Por qué? Porque existen otro tipo de cultos platillistas o de gente que tiene una visión trascendental y espiritual de la ufología, pero nunca ha cuajado como una religión mayoritaria. ¿De acuerdo? Y al final eso es un poco la teoría que yo aporto y que, bueno, al final lo que vengo a decir es que el fenómeno ovni para mí es algo probablemente interpretado como extraterrestre, pero muy humano. ¿De acuerdo? Así que gracias por su tiempo y ahora le voy a dar el paso a Mauri González, que... Gracias, muchas gracias.